Muy buenas noches. Comenzamos una edición, yo creo que estamos llegando ya a la 40, del programa Pare, Mire y Escuche, financiado y producido por Voz Nacional. Contamos en esta oportunidad con dos panelistas que ya son estables en este programa, Jorge Andrés Droguet y Álvaro Tejos. Mi cordial bienvenida y mis agradecimientos por siempre estar dispuestos a estar en estas conversaciones que son de alto interés, sobre todo porque hemos ido entregando a lo largo del tiempo una discusión de fondo. Hemos llevado en este programa la lógica de problemas de fondo que son necesarios que la gente los internalice, los analice y pueda tomar en el momento que corresponde una decisión informada, una información sobre todo en estos momentos de crisis social, de crisis política que vivimos, con la mayor objetividad posible. Sin duda, y esto no es un misterio, tenemos nuestra posición muy definida, pero dentro de lo que nos corresponde como personas que están tratando de hacer opinión, intentamos hacerlo desde altura de miras y con objetividad dentro de lo que es el marco del respeto y de la información correcta. Así que Jorge y Álvaro, bienvenidos y muchas gracias por conversar hoy día de un tema que es relevante. Yo creo que vamos a conversar sobre la situación y el planteamiento de lo que ocurrió con el monumento a Baquedano, que ya lo hemos conversado, pero además el soldado desconocido, lo que significa, lo que simboliza. Desde mi punto de vista, ustedes ya leyeron el artículo que yo escribí en El País y tengo una opinión muy formada en relación a esta situación, de tal manera de que son ustedes, la opinión de ustedes muy válida en esto. Y luego yo creo que no podemos dejar de conversar sobre el berrinche de Sichel. Sí, sí, yo creo que es un tema que hay que analizarlo, porque de verdad ahí hay una figura, un tema político no menor, y la gente se ha quedado con una expresión de sensiblería política en el planteamiento que ha hecho este señor en el día de ayer, olvidándose que el Exocet, que cayó bajo la línea de flotación de su candidatura, no fue la derecha la que se lo envió, sino que fue la democracia cristiana. De tal manera que vamos a conversar de esto. Reitero mi agradecimiento a Jorge y a Álvaro por esta oportunidad y los dejo al tiro con la palabra. Cualquiera de los dos que parta siempre es bienvenido. La Universidad de Chile primero, pues. Ya, perfecto. Me encanta el color azul a mí. Se nota. Es mi color favorito en todo caso. Está bien. A ver, bueno, en primer lugar, gracias de nuevo, Osvaldo, por conviarme. La verdad es que es no tan solo un reconocimiento a una actitud de camaradería, sino que una valoración de la opinión que uno pueda tener en temas que son neurálgicos y que a mí especialmente me apasionan, que son los de carácter político, institucional, en la perspectiva de lo que es la contingencia y lo que ha pasado en la historia de este país. Sobre lo primero y más relevante, o sea, las sociedades son tránsitos históricos, como los hemos hablado varias veces. Y en estos tránsitos hay paradigmas, hay ejemplos, esos son los héroes. Si uno analiza, digamos, los albores de la cultura occidental o los elementos que van configurando el mundo occidental y va a la paganidad del mundo, de lo griego y lo romano, uno se va a dar cuenta que son sociedades que desde una perspectiva, de un ámbito de lo mítico y lo místico, van armando una relación, escúchenlo bien, en que la mediación entre la divinidad y el hombre son los héroes. Y los héroes griegos y los romanos generalmente son semidioses. Entonces, esa cercanía de proyecto de divinidad indica que las culturas necesitan paradigmas. El soldado desconocido además tiene la virtud no tan solo de que sea un héroe, sino que es un héroe que es representativo del ser en un sentido social y de conglomerado, porque es de cuerpo y alma, pero es anónimo y por lo tanto es la identificación
con cada uno de los miembros y integrantes de este pueblo, de esta sociedad. Por lo tanto, eludir ese concepto, abrogar ese homenaje, no rendirle tributo y entregar Tres Medianoche con escuálido destacamento militar, sacarlo del lugar preponderante que está ubicado dentro de la urbanidad, y me parece absolutamente inaceptable. No tan solo es una suerte de transigencia frente a la vociferancia del extremismo, sino que es una suerte de olvido y negación a la historia y a los ejemplos y a las formas más trascendentes en que se va armando una sociedad. No todo es racionalidad en la vida, no todo es número ni estadística. Justamente lo que hace la cultura, y Osvaldo es un gran conocedor de la misma, es justamente esta expresión más acabada y más elevada del espíritu, y borrar la trascendencia, borrar la historicidad, negar el valor salvífico de todos estos ejemplos, me parece inaceptable. Un caso incluso concreto para que la gente de izquierda, que en general no sabe mucha historia, lo aprenda. Cuando en la Segunda Guerra Mundial se ven enfrentados a la hecatombe los soviéticos, para enfrentar la maquinaria del pueblo y del ejército alemán, porque son ambas cosas que se reúnen, lo curioso es que el partido único y gobernante, el estalinismo comunista, hace retroceder las banderas de la revolución y reivindica el valor, digamos, justamente de la tradición rusa y de la ortodoxia, digamos, como religión. Y uno ve en un tema que nos apasiona tanto a nosotros, que son las expresiones estéticas de la cultura, en este caso el cine, por ejemplo, Alexander Nevsky, es justamente eso. O sea, es el intento de recabar desde la identidad del tránsito histórico estos ejemplos míticos. O sea, lo entendió Stalin, lo entendió el partido, y se va a entender siempre, porque a la larga no fue una guerra de obreros contra obreros, sino que fue de naciones, y escúchelo bien, de identidades contra identidades. No me importa en este momento el tema de conversación si fue correcto o incorrecto, pero lo que se genera ahí es justamente una confrontación de paradigmas y de ejemplos de vida. Entonces, el sovietismo retrocede en toda su visión hegemónica y partidista y de facción para reivindicar el valor de la tradición y de la identidad. Eso es lo que debe entenderse en lo que es el heroísmo y el culto de los héroes. Eso se está perdiendo. Es inaceptable. Y hasta aquí llego para que pueda hablar Jorge y sin entrar, digamos, a ningún concepto colectivo. Ya, antes de darle la palabra a Jorge, ya que tocaste un tema relacionado con los soviéticos, hoy día los rusos. Eso que tú hablaste es tan claro, está reflejado en cada una de las ciudades rusas donde hay grandes monumentos al heroísmo soviético de la época. Uno mira la puerta y la enorme escultura que hay en San Petersburgo que conmemora la violenta lucha que se dio contra los nazis ahí, refleja eso que tú acabas de explicar. Y en Moscú pasa exactamente lo mismo, con algo que el pueblo ruso tiene. Cuando Stalin toma eso, sabía perfectamente que el pueblo ruso tenía una condición adicional, que era su enorme fe, que se mantiene hasta el día de hoy, y su enorme respeto y admiración a la autoridad. ¿A la autoridad de quién? A la autoridad del zar. Hasta el día de hoy son cientos de miles de personas que visitan el santuario, porque es un santuario, en San Petersburgo, donde están enterrados los últimos zares fusilados por él. Y uno ve eso y se queda impactado de ver ese fervor. Entonces, no es menor. Esto es independiente de que Stalin haya sido el peor asesino de la historia, pero conocía muy bien la psicología del pueblo, de tal manera que entendía lo que tenía que hacer. Jorge. Sí. Hola a los dos. Quiero tomar un poquitito la primera parte de la intervención de Álvaro, porque fíjense que cuando se está tratando de incluir a un beato como santo, lo que se van a medir y evaluar, amén de la posibilidad de milagros, son sus virtudes heroicas. Y las virtudes heroicas pesan bastante más que algunos defectos, detalles, incluso algunas negligencias y pecadillos por públicos que hayan sido. Esas debilidades muy humanas así que son comprendidas, pero también se comprende con doble o triple valoración la virtud heroica.
Y eso es lo que a mí me tiene realmente conmovido y molesto y avergonzado y muy disgustado con nuestras autoridades de turno. Tener el tupé de retirar el cuerpo, los restos del soldado desconocido entre gallos y medianoche. Así es. Casi para que no se molesten, casi para que los orcos no vayan a gritar. Eso me parece a mí vergonzoso, me parece de una cobardía infinita, me parece de un mal gusto y me parece, perdónenme, pero una rotería y una cobardía con M, pero de aquellas, con todas sus letras. Para los ministros, para el gobernador, para el representante del presidente y para todos. Miserables, así de simple. Fíjense que, gracias a Dios, y espero que no sea a partir de esto que se inicie un reguero de pólvora que termine en la Plaza Yungay, nosotros tenemos una especie de monumento al soldado desconocido, el monumento al roto chileno, Sí, claro. Que también resume el alma nacional. Estamos hablando de un sujeto con ropa o vestuarios raídos, descalzo. Así es. Y resume, la verdad es que resume el ser nacional. Y el soldado desconocido recoge eso mismo, lo tenemos ahí, tenemos una sepultura y es ofendida de todas las formas de por haber. El primer monumento que rompieron, lo primero que rompieron dentro de este gran monumento es el soldado desconocido, la imagen del soldado desconocido. Esa reconstrucción que tiene un poquitito del roto chileno, eso es lo primero que rompieron. ¿Y quiénes lo rompieron? Bueno, pues personas que son entre ciegos y tontos, los ignorantes. Y aquí quiero hacer un pequeño pase a lo que hemos conversado reiteradamente y nuestros auditores ya lo deben tener más o menos claro. Dentro de todo el proceso de deconstrucción, creo que en Chile hay además intencionadamente por varios grupos políticos y movimientos sociales que siguen la ultraizquierda, hay una intencionalidad de destrucción, no solamente de deconstrucción ideológica y de degradación de valores, esto, lo otro, sino que hay un claro intento de destrucción de esto. Y creo que van de la mano. Eso quería manifestarles para empezar a calentar motores, Álvaro. Sí, si yo pudiera sintetizar a mi modo, por supuesto, con toda la dificultad que ello implica, porque a lo mejor no hay una complacencia con mis argumentos, aquí, resumiendo lo que dice Jorge, en primer lugar, no es una ausencia, sino que es una pérdida definitiva del sentido de autoridad. Y entendido como virtud moral. O sea, autoritas, conocimiento, sapiencia, liderazgo, ascendiente, aumento, crecimiento del orden social. Aquí ya no tenemos autoridad. ¿Ok? Y esa autoridad se ha diluido en algo que es más grave dentro de la identidad, o sea, dentro del sistema, digamos, de vida, porque por último la autoridad uno las puede cambiar, la verdad es que más bien debe ir a la de gobernante antes de que autoridad. Es la pérdida del sentido de la identidad. O sea, o es una nación, o es un pueblo que anda a la deriva, que ya pierde todo. Si pierde un paradigma, pierde un ejemplo y pierde una orientación. ¿Ok? Entonces, es de construcción intelectiva, moral, pero también es destrucción del sistema de vida. Esta cuestión es muy grave. Ahora, lo hemos hablado hasta la saciedad en estas y otras oportunidades. Cuando tú articulas un sistema sobre la base de un lenguaje exclusivamente economicista, cuando lo que se hace hegemónico preponderante, por muy relevante que sea, y naturalmente lo es la condición material, pero el olvido y el menosprecio al espíritu y a las expresiones más elevadas de la cultura, esto es una consecuencia de eso. Es una consecuencia nefasta, pero esta consecuencia nefasta es producto de una conducta que tiene autores. Las obras tienen obrantes, las autorías tienen autores. Y aquí es una pseudo dirigencia, digo dirigencia porque no están a la altura de dirigir, una pseudo dirigencia política de izquierda, de derecha o de centro, como tú le quieras llamar, que simplemente ha transigido o ha entregado a los enemigos de la cultura un sistema. Y esa cuestión es súper grave, es gravísimo. Yo creo que la escualidad de presencia militar, la ausencia, la omisión de cualquier autoridad importante, que por lo demás yo no se sabría, o cualquier agente del gobernante, que yo tampoco sé si habría sido muy importante tampoco, demuestran de que las estructuras del Estado están en un proceso de disolución. Ahora, no tan solo porque estamos frente a una convención constituyente que convencional, que por último tiene que rearticular un sistema de poder. Lo que pasa es que antes de cualquier eventual cambio constitucional, antes de que tengamos un proyecto constitucional, ya hay una transigencia y
y una obcecación a darse, o sea, a disolverse anticipadamente. Aquí es el Estado Nacional, el Estado-Nación, parece un poco exacerbado o exagerado, pero no es así, el que está en un proceso de autodisolución antes de que cualquier convención o asamblea revolucionaria lo pretenda. O sea, si nosotros retrotraemos el asunto, o mejor dicho, lo analogamos a 1789, nosotros estamos justamente en el mes de julio, mejor dicho, estamos deconstruyendo Francia en 1788. O sea, es impresionante porque al menos los revolucionarios franceses se constituyeron en asamblea, al menos la asamblea hizo un proyecto, después tuvo que jurar al rey, mantuvieron en alto la monarquía un par de años más. Pero aquí ya no existe el proyecto de Estado. Y eso me parece muy grave. Y además había en la Revolución Francesa, nos guste o no, intelectuales de peso que habían trascendido la historia. Entonces era muy distinto a lo que hay ahora. O sea, años luz de lo que es la cultura y la identidad en Francia. Exacto, exacto. Pero sí, vean por favor o recordemos a los que son nuestros padres de la patria y el nivel de formación que tenían versus los petimetres que tenemos hoy día, uno. Sí, pues. Y dos, veamos que tiene que ver con lo que mencionó Álvaro precisamente, que es la valentía moral con la que actuaron las autoridades anteriores. Pensasen en lo que pensasen. Pensemos en los tres gobiernos radicales para que veamos una gama más o menos amplia del espectro político nacional, y tenemos en esos tres gobiernos a los tres presidentes, los dos primeros fallecidos en los 4 años de su mandato, por favor, con valentía moral, fueron capaces de enfrentar dialógicamente a sus opositores, pero también físicamente y exponiéndose. Eran tremendas autoridades, teníamos autoridad, hoy no tenemos eso. Quiero agregar que a propósito de nuestros padres de la patria, eran gente que además predicaba con el ejemplo, para bien y para mal, y no tenían ambaje a la hora de decir lo que encontraban bien y lo que encontraban mal, derecho, directo, con claridad, sinceridad. Eso. La actitud hasta el día de su muerte de O'Higgins es un ejemplo claro de cuál era el interés superior que se tenía, o que él tenía en particular, que era el interés de la nación. Fíjense ustedes que está agonizando y sus expresiones finales eran Magallanes. Así es. Entonces, un hombre de hace 2 siglos ya tenía una visión de Estado, ¿ya?, que es muy difícil de encontrarla en los dirigentes de hoy. No hay una visión de Estado. Entonces, no extraña lo que está ocurriendo, porque pasamos ya y cruzamos el umbral en el que predomina la ignorancia por sobre todo el saber y sobre todo el deber desde el punto de vista político. Entonces, sí. Creo que lo que ha ocurrido con el soldado desconocido, como ustedes lo han dicho, nos debe llenar de vergüenza, porque la verdad de las cosas es que, si bien es cierto, la autoridad política es la principalísima responsable de esto, lo que hizo el ejército no es menor. Y en ese sentido también hay una dosis de responsabilidad en ellos, porque el ejército no supo defender con valentía cuáles son los símbolos que a ellos los han hecho grandes en la historia. Y eso a mí me parece tremendamente grave también. En los países que nosotros admiramos, estos que llamamos desarrollados, en todos y en cada uno de ellos, y no solamente en un monumento por país, tienen guardias de honor en los monumentos y en las criptas a los soldados desconocidos. Pero así es. En todas partes. Se ha mencionado Rusia, por poner un extremo. Tienen guardia, pero vestida de gala, para precisamente honrar a la esencia de la patria que está significada en los soldados desconocidos y en esos monumentos. Así es. Y se le hace todo tipo de honra, y no solamente una vez al año, sino que varias veces al año, amén de tener un día especialmente señalado. Y aquí nosotros borramos con el codo lo que se ha escrito con sangre, y eso me parece grave. Pero quiero tomar un poquito una
hilacha ideológica que dejó lanzada Álvaro, y que tiene toda la razón. Cuando nos dejamos llevar por un mundo, una sociedad de consumo, pasamos a vivir en carne propia y a suprimir el ser por el tener. En muy pocos años pasamos de los piececitos azulosos de frío que siempre menciono a 4 o 5 zapatillas de distintos colores, mismas y distintas formas, los mismos zapatos, bototos, sandalias, etcétera, etcétera, por persona. Y eso es gravísimo. Así sea que lo compren en las marcas más caras, como en la cárcel pública, o todos los centros de cumplimiento penitenciario, o en el líder, o en cualquier supermercado, o tienda mayorista, o minorista, como sea. Todo el mundo tiene muchos o distintos pares de zapatos para acomodar a sus distintas tenidas y comodidades. Quiero volver a un punto que es esencial. Yo creo que la autoridad, o esta no autoridad, que estoy de acuerdo con lo que plantea Álvaro, que has planteado tú también, Osvaldo, esta no autoridad que tenemos creo que ha hecho uno de los más flacos favores o uno de los principales pasos para destruir la imagen del ejército y de las Fuerzas Armadas y de orden en general. Piensen ustedes lo que significa sacar Fuerzas Armadas con sus fusiles terciados en la espalda, sin cargadores o teniendo que ocupar munición de salva. O sea, los sacamos para celebrar el Año Nuevo. ¿Qué es lo que hicimos? Creo que lo más profundo y lo más grave es que lo que se hizo fue demostrar que la fuerza no es tal, que no está a la disposición de usarla, y peor todavía, se les sacó a una posición tremendamente incómoda, donde ni siquiera pueden repartir patadas y bofetadas. Nada, o sea, no pueden hacer absolutamente nada. Y eso es gravísimo, es degradante, humillante, vergonzoso, sumamente incómodo y difícil de manejar. Lo que ocurre es que cuando tú a las Fuerzas Armadas, al poder armado legítimo, constitucionalmente regulado bajo un Estado de Derecho, le niegas la conducta que le es típica o que le corresponde y se le debe y se le atribuye por el sistema para la defensa del mismo, porque las Fuerzas Armadas en definitiva defienden la Constitución, la salvaguardan, porque defendiendo la Constitución cumplen su juramento de defender la República. Entonces, evidentemente que entras en un proceso de deslegitimación, porque si no pueden hacer uso de las armas en el sentido legítimo que lo enseña el derecho, si los medios que son idóneos para el cumplimiento de los fines no pueden ser ocupados, la pregunta es ¿a qué se debe eso? ¿A una suerte de excesiva prudencia? ¿O a una negación del cumplimiento de la función? Entonces se empieza ahora a dar la confianza ciudadana, y a las mismas Fuerzas Armadas, a sus oficiales, a sus clases, a sus tropas y a todo el mundo, se le empieza a cuestionar internamente el hecho de que si están en la condición de Fuerzas Armadas, cumplen su función de tal o no. Y las Fuerzas Armadas justamente son el uso legítimo de la fuerza legítima. Ella restaura el derecho, ella salvaguarda la República, ella defiende la Constitución. Entonces, el planteamiento que tú haces, Jorge, en el sentido de que el Ejecutivo, porque las Fuerzas Armadas están bajo la dependencia de la autoridad civil del presidente de la República, cuando adopta estos comportamientos que son huidizos, movedizos y ambiguos, a lo que colabora justamente es a su deslegitimación, a la deslegitimación de las Fuerzas Armadas y a colaborar en el proceso destructivo que es muy prototípico de los grupos revolucionarios. Lenin decía con mucha claridad, que era un hombre que sabía de política y revolución, y todos sabemos que la revolución es un proceso profesional, decía con absoluta claridad lo siguiente, y lo hemos hablado en tantas oportunidades con Osvaldo en este ámbito: contra el ejército no hay revolución. Sabe perfectamente bien Lenin que el principio de identidad y sustancia de lo que es el ser, desde un punto de vista político, en un tránsito de historia que llega a configurar una nación, lo hemos conversado recién, tiene en el ejército una estructura fundamental. Y Gramsci, cuando parte sus reflexiones sobre la función y las modalidades y formas y procedimientos del nuevo partido, o del nuevo príncipe, el moderno príncipe, que es el Partido Comunista remozado de la tesis leninista, porque evidentemente si que contra el ejército no hay revolución, ¿de qué manera podemos también
entrar en un proceso de constructivo y convulsivo en una sociedad sin que tengamos la posibilidad de hacernos de la burocracia. Entonces, claro, él ataca a la cultura y dice una cuestión que es interesante porque evidentemente que la cultura es un artificio, entonces está al alcance de nosotros con nuestras actividades y nuestros comportamientos. La cultura es la palabra, es el gesto, es la forma, o sea, cuestiones que son tangibles o percibibles. Y se encarnan o encardinan en instituciones y en formas de actividad. Y en ese sentido entonces plantea con mucha precisión Gramsci, con mucha agudeza, quizás muy típica también de las culturas latinas, de que hay dos grandes elementos, o mejor dicho, dos grandes obstáculos a la revolución y dos grandes enemistades que se deben generar por parte del moderno príncipe. Uno es la iglesia, que es la representación de la tradición y del espíritu, y otro es el ejército. Y lo dice, o sea, no es que hable en un sentido alegórico, ni fantasmagórico, ni metafórico. No, literalmente habla de la palabra iglesia, habla de la palabra, ocupa la palabra ejército. Entonces, los procesos revolucionarios modernos, que son justamente, por ser modernos, son revolucionarios, han elaborado una tesis de tal modo gráfica de lo que es el tema cultural y social, de que dicen, ¿saben? Si queremos rearmar un sistema, no tan solo tenemos que reformularlo en diversos aspectos o matices del orden social. En términos concretos, tenemos que destruir a la Iglesia católica, apostólica y romana, que es la tradición de Occidente, y en segundo lugar al ejército. Mire, le pasa que yo soy ateo, yo soy hereje, bueno, pero eso no importa. O sea, lo que es la prosapia, lo que es la sustancia de la conformación de la sociedad occidental es justamente eso. Si uno pregunta en la Roma, que sabía bastante más de política que nosotros, y el ejemplo, digamos, del imperio es capital. O sea, el imperio es justamente el imperium, el uso de la fuerza, el uso de la fuerza legítima, las legiones de Roma. Y esas legiones son las que instalaron una civilización sobre la que se instaló, digamos, la cristiandad. Entonces es evidente que desde la generación, desde las bases de la simbiosis, al principio de la historia de Occidente, encontramos el espíritu y encontramos la fuerza legítima, encontramos la legión, encontramos la cruz. Eso hace. Y por eso que eso que hace y da un hacer es lo que tiene que ser destruido. Y no tan solo lamentablemente, de modo indigno y exasperante, tenemos gobernantes y autoridades que no lo entienden. Yo creo que no lo entienden por varias razones. Yo creo que en primer lugar no saben, ¿ok? Somos la frase evangélica, perdona Señor, no saben lo que hacen. Son de una ignorancia supina, pero aparte de eso es falta de habilidad y de entendimiento político. Así que quiero simplemente corroborar tus argumentos y decirte que estamos en un proceso difícil en la historia de este país. Bueno, yo creo que con eso ha quedado más o menos claro el pensamiento en relación a la situación vivida con el retiro del soldado desconocido y en la esperanza, digamos, de que vuelva la autoridad y estos símbolos se vuelvan a reinstalar en el esplendor que corresponde y en el orgullo que es del pueblo de Chile, que nadie se lo puede robar en la historia. Sí, y eso Osvaldo, es un hecho que no tiene precio. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero quisiera, para cambiar de idea, cerrar con dos cosas. De nuestro legislador civil y del Código de Bello, uno puede extractar una idea esencial que está en los distintos contratos, en arriendo, comodato, está en general repartido por todo el Código Civil, y es que las cosas, los bienes, deben usarse conforme a su naturaleza. Y del no uso conforme a su naturaleza se van a desprender necesariamente perjuicios, y los perjuicios deben ser indemnizados. Bueno, la autoridad que ha hecho al usar indebidamente la fuerza, precisamente causar perjuicio, tendrán que ser indemnizados. Pero quiero traer una imagen triste, vergonzosa, una vez más, de quien ocupa la cabeza del Poder Ejecutivo en Chile, de nuestro presidente de la República, que sale diciendo que con el despliegue de las Fuerzas Armadas han caído a un 25% los incendios, los asaltos, las tomas irregulares. Eso debiese ser cero. Eso debiese ser como era, y no hilo tempore, sino que algunos años atrás, nada más. A mí me parece vergonzoso permitirse salir en televisión para reportar
que está desatado el crimen, que está desatado el robo, que está desatada la ocupación, y más aún, no se permite que las Fuerzas Armadas hagan su trabajo, y a la policía tampoco. O sea, bueno, sin ir más lejos, como ejemplo, el incendio de 10 casas en Carahue, que casi cobran la vida de las familias que la habitaban, tenemos ahí la valentía de un carabinero que entra entre las llamas a salvar la gente que estaba ahí. Bueno, y el herido es el carabinero, el rostro, una parte del rostro quemado y un brazo quemado. Entonces digo yo, bueno, ¿dónde queda no solo la autoridad, un concepto de sensibilidad humana para darse cuenta del sufrimiento y de la pérdida de 10 familias del lugar en que habitan, sea arrendado, dado, como sea? Pero ahí vive un grupo de personas de distintas edades y sobre todo niños. Es increíble e impresentable que en la zona, en la macrozona, sigan ocurriendo estos hechos y las fuerzas que están desplazadas hacia allá no tengan toda la autoridad necesaria para poder controlar no la delincuencia, el terrorismo, porque eso es. Bien, señores. No, yo creo que la gravedad de lo que tú expresas y manifiestas con mucha precisión se ratifica aún más y solidifica la necesidad de la crítica y de reclamar a viva voz contra la autoridad, porque la misma Constitución que este gobierno y todos juraron defender al asumir en el mando, por mandato, digamos, soberano del pueblo, dice que el Estado debe dar protección a la población y a la familia. No quiero transformar esto en una suerte de como digo en otras oportunidades, de curso de Derecho Constitucional 1. Pero si tú lees el artículo primero sobre las bases y señalan en que se indican los principios esenciales y capitales que van ordenando el sistema social y político, y se habla de la dignidad de las personas, su libertad, se habla de la familia, de los cuerpos intermédicos, se plantea que el Estado, como gran promotor del bien común, que direcciona al gobierno y a la sociedad para que se perfeccionen en cada una de sus partes, dice, debe además dar protección a la población y a la familia, propendrá su fortalecimiento. El Estado ha abandonado no tan solo una cuestión que podría ser de reclamo partidista o de opciones políticas o de puntos de vista discutibles, ha abandonado su deber jurídico y eso genera responsabilidad. Quien infringe la norma, y Jorge, como buen abogado en el litigio lo sabe perfectamente bien, quien genera, transgrede la norma, de lo cual se infiere, o sea, surge un daño, evidentemente, que tiene derecho al reclamo. El Estado de Derecho se violenta, ya eso es un bien que está atacado, y con ocasión de esa violencia al Estado de Derecho, se produce un perjuicio incardinado en seres humanos, en ciudadanos. Esa cuestión es muy grave, y esto no puede quedar indemne. En algún momento, las autoridades van a tener que concurrir y comparecer ante alguna instancia a dar cuenta de sus actos. Eso. Ojalá sea así. Bueno, señores, vamos avanzando en el tiempo y también no dejemos en el tintero un análisis político. Yo los desafío a conversar un poco sobre lo que está ocurriendo en este proceso eleccionario. Puede que haya miradas con ciertos análisis distintos, pero el hecho es que aquí está ocurriendo un fenómeno no esperado, un hecho absolutamente curioso desde el punto de vista personal, digamos. José Antonio Kast, que es mi candidato, yo creo que ha tenido un papel importante, pero yo creo que ni él se soñó que iba a tener este comportamiento reflejado en las encuestas, sea verídico o no, pero la sensación que está quedando en la opinión pública es que ese es un hecho de la causa. Yo no creo en las encuestas 100%, pero sí creo, y me hace mucho más sentido, la conversación con distintas personas, con gente de distintas edades. Y cuando yo veo que hay socialistas que van a votar por Kast, de gente que yo conozco,
o gente que está en una línea liberal que tiene una serie de conflictos con Kast por una serie de problemas que ellos definen como morales, cosa que a mí me parece irreal, pero en fin, también van a votar por Kast, porque sienten un nivel de inseguridad tremendo desde el punto de vista social y creen que un hombre con las convicciones que tiene este señor podría devolverle a la República las características de la autoridad, del orden, independiente de que yo estoy consciente que esto no va a ser fácil, si es que eso llega a ocurrir. Además está el hecho de esta situación compleja que se da en los partidos de derecha o de centro derecha con el candidato que eligieron. Yo me pregunto, bueno, ¿qué quería la UDI, Evópoli y Renovación Nacional como comportamiento político de una persona que nunca fue del sector, que militó en la democracia cristiana, que fue 2 veces candidato a diputado por la democracia cristiana y que ha sido la propia la democracia cristiana en venganza por esta historia política, personal, la que le tiró un Exocet bajo la línea de flotación y el barco de Sichel se empezó a hundir justamente como producto de la intervención de la señora Provost. Entonces, no nos equivoquemos ni le echemos tierra a cosas que son reales. Eso lo vimos todo por las pantallas de televisión. De tal manera de que los dejo con la palabra. Yo sé que ustedes son 2 distinguidos profesores y abogados y probablemente tengan un análisis diferente o un punto de vista distinto que es bueno tenerlo para ir confrontando opiniones. Don Jorge, don Álvaro, tiene la palabra. Es tu campo, Álvaro. Yo sigo agua. No. Mi campo de todo. Bueno, a ver, la verdad es que... No, es cierto, pero no, como nos presentan de profesores, entonces empieza la clase tú. No. A ver, hablar de la contingencia, y como se dice en términos vulgares y muy reiterados últimamente, de un ambiente que está tan líquido, o sea, que cambia tanto, que se mueve, que es movedizo, que sube y baja. Parece que de repente la temperatura del vapor produce un vapor ambiente exacerbado, eso también nubla. Es bastante complicado. Me resultaba mucho más fácil haberme referido a las bases de la política y la cultura griega, quizás, o la evolución del pensamiento romano. Pero hablar en esta perspectiva con tanta asertividad es difícil. En primer lugar, estamos en una contingencia. Una contingencia de suyo es un proceso cambiante. Y además, como estamos viviéndolo en Chile con crisis, es una crisis institucional desde la perspectiva o desde el momento mismo que tenemos un proyecto de convención, o mejor dicho, una convención que tiene que elaborar un proyecto que va a cambiar o debiera cambiar la estructuración del Estado. Entonces, cualquiera sea la facción política hegemónica o gobernante, se va a tener que encarar y enfrentar con un nuevo diseño normativo. O sea, esta idea de que por una parte está la política, la decisión, la contingencia, el enfrentamiento, pero que dentro de una sociedad civilizada se organiza conforme a un derecho, ya va a producir necesariamente, va a concluir en una diacronía, ¿ok? No sabemos qué va a venir. Entonces, ya uno, de alguna manera, no sé si se angustia, porque yo tampoco le tengo miedo a las crisis, yo creo que son aspectos positivos de la convulsión, el buscar nuevas fórmulas, y salen también nuevos líderes. Pero pienso que en esta suerte de diacronía dentro de un proceso histórico en que las instituciones están en cuestionamiento y que la política insiste en moverse en las arenas movedizas anteriores, ya voy a hacerlo más duro, quizá hay una esquizofrenia. Cuando Osvaldo habla de lo que hizo la UDI o hizo Renovación Nacional, o incluso algunas veces los republicanos, yo, para ser bien honesto, no entiendo, ¿ok? Salvo una pérdida una desorientación y una pérdida del paradigma, como dijimos un rato atrás. Yo creo firmemente, y he sido bastante crítico, que lo que ha hecho daño a este país y lo ha destruido más o antes que, y como causalidad del octubre rojo del 2019, es el régimen partidista, ¿ok? La exacerbación del espíritu de facción, el desmembramiento del concepto de unidad nacional, la pérdida
objetiva de valores que son referencias, como en el caso del soldado desconocido. El régimen partidista de un extremo a otro, si podemos hablar de extremos, porque aquí todos niegan ser de derecha o ser de izquierda, o de ultraderecha o ultraizquierda, y los hay, son absolutamente responsables y nadie puede liberar su culpa simplemente por un discurso. Entonces tenemos una dificultad cognitiva porque estamos en un proceso cambiante, porque no hay referencias objetivas, y uno trata de entender a esta gente con cierta racionalidad y no se puede. Dicho eso, pienso lo siguiente. Las estadísticas, perdón, las encuestas son ciertos signos o ciertas visibilidades, pero de un momento determinado. Son aproximaciones, ¿ok? Entonces, en ningún sentido o en otro, sea porque me favorezcan y quiero catapultar, digamos, una imagen, una palabra triunfante para convencer a mi neurona, o en un sentido diverso para que me pueda angustiar si no me favorecen, las tomo muy en consideración. No porque no sean importantes como referencia, pero las encuestas no tienen por objeto conformar un orden, un sistema político, sino que más bien van aproximando en la contingencia qué puede estar ocurriendo o no. ¿Ok? Entonces, yo no soy exultante y soy muy crítico en el sentido de que un candidato u otro tenga un alto nivel de aprobación. Yo creo que la única y definitiva encuesta dentro del sistema político actualmente vigente es lo que vaya a ocurrir en la elección en forma definitiva en la primera y la segunda vuelta. Así puedo afirmar, y ni por ser pitonizo ni ser muy apreciado en ciencia política, porque es obvio que vamos a tener una segunda vuelta. Ahora, dicho eso, yo creo que aquí, para que los sistemas sean serios, tiene que haber una proposición. En concreto, si, como dice Osvaldo, su candidato y el candidato es José Antonio, yo le exigiría a José Antonio que mostrara definitivamente cuál es el programa y cuál es el equipo que va a sostener ese programa. ¿Ok? Entonces, si hablamos con seriedad, si la propuesta o apuesta, como le quieren llamar ustedes, de Sebastián Sichel, de un sector de la derecha o de la centro derecha, no resulta viable, al menos al día de hoy, siendo preocupante el hecho no de que él baje, sino que el hecho de que la derecha se divida, se diluya. Yo le pediría a los otros que en forma concreta, taxativa y asertiva mostraran cuál es su programa y quiénes son los que van a concretar ese programa. O sea, cuál es la nomenclatura, cuál es la inteligencia. ¿Quiénes van a ser tus ministros? ¿Quiénes van a ser tus jefes de servicio? ¿Cómo vas a ocupar los espacios y las territorialidades a través de los delegados presidenciales? Eso es importante, porque la política, que es un hacer de la sociedad, se hace con personas, con nombre y apellido, y con gente que para el estado actual de la evolución y de la mayor complejidad neuronal requieren de personas que sean competentes y calificadas. Entonces, para mí sería un signo muy importante sería que eso se pudiera traslucir. Lo otro, yo creo que aquí se está dando un escenario no querido o buscado por algunos de posturas, no digo extremas, sino que claramente antagónicas. Creo que me voy a atrever a decir algo. Creo que Yasna Proboste ya no tiene ninguna posibilidad. De hecho, que la campaña ha sido muy mala, porque en vez de disputar el centro, se puso a disputar a la izquierda el electorado. Es un grave error estratégico, pero problemas de ella, no mío. A mí me da lo mismo. Si ella quiso acercarse, digamos, a las posturas de Boric o quiso entrar a tallar con él en un ambiente que no le convenía, es problema de ella, digamos, que no haya tenido la suficiente astucia o perspicacia política. Pero cuando tú abandonas el centro, la pregunta es quién lo copa, ¿ok? ¿Y de qué manera? Y a mí me da la impresión de que si las encuestas son un signo permanente, audible de lo que va a ocurrir, vamos a tener una disyuntiva muy disidente entre Boric y José Antonio Cast. ¿Ok? Bueno, es obvio, no, para mí no es tan obvio, insisto que es muy líquido, pero si se mantiene esa tendencia tendría que ser eso. Y ahí yo lo que quiero saber es qué va a ser el centro, porque asumiendo que José Antonio es objetivamente alguien representativo de la derecha, que nunca más de un tercio, y que Boric representa a la izquierda con la extrema izquierda, que serían cerca de un 40%, la definición va a estar en el ciudadano de a pie común y silvestre. La pregunta es cómo podemos persuadir a esa gente
de que esta opción es mejor que la otra. Esa es mi gran preocupación, voy a ser bien honesto. Y con esto no tan solo digo que es preocupación para mí, estoy en un sentido también eh, inverso, diciendo que para los otros tampoco va a ser posible. Pero hay ciertos rastros que son preocupantes. Ustedes saben perfectamente bien que yo voté rechazo y formo parte de esa playa de 22% de patriotas que nos enfrentamos contra el globalismo y contra la opinión pública mundial. O sea, cuando miro para atrás y veo todo lo que nos tocó hacer en las redes, los debates, a ver, nosotros no tan solo enfrentamos a la izquierda, enfrentamos a un poder mundial, a medios de comunicación, a enorme cantidad de recursos. Deberíamos haber sido más, pero fuimos el 22%. En las elecciones constituyentes, creo que subimos a un rango del 27-28%. O sea, ni siquiera superamos el 30-33%. O sea, hoy día, de ser cierto que somos la alternativa, somos menos en términos numéricos, no tan solo de lo que fue históricamente las votaciones de Piñera Lavín, sino que menos de lo que fue don Jorge Alessandri en el año 70. Yo creo que se sopese bien ese tema. En la convención constitucional, la derecha está omitida por la sencilla razón de que no tiene capacidad numérica. La pregunta que yo quiero hacer, y la hago con mucha racionalidad electoral, ¿cómo podemos remontar ese 22%, ese 28%, esa omisión dentro de la convención? ¿Ok? El tema yo lo veo sumamente difícil. Eso, y con esto no quiero angustiarlos más, así que escuchamos a Jorge. Voy a tomar un trago porque la verdad que quedé con depresión. Bueno, pero, a ver, me pidieron una opinión crítica, no vine como... Está bien. Yo, a diferencia tuya, que yo comparto tu análisis, pero tengo una esperanza muy clara en que hoy día, si fuimos marcando una tendencia de aburrimiento político, de desprestigio político, eso que se fue marcando hoy día lo despertó la violencia, el desorden y el caos. Y esa gente que estaba aburrida de la política va a reaccionar frente a eso. Y ahí hay un porcentaje que no es menor de gente que siempre ha estado marcando en la derecha. Así que tengo mi esperanza de que ese fenómeno ocurra. Oye, perdón, mi afán no es angustiar, sino que tener una visión crítica, porque si no podemos hacer política seria. Lo digo porque la comparto, pero tengo algunos matices de diferencia y que los vamos a abordar. Qué bueno. Quiero revisar algunos apellidos, sin ofender a sus familias, pero ya el hecho de mencionarlos a casi todos es casi ofensivo. El candidato Sichel ya ha sido, o Sichel ya ha sido tratado. El candidato Artés y el candidato Meo creo que tienen un juego ahí, una intencionalidad, no solamente un negocio, sino que mostrar al señor Boric más cargado al centro. Y para que se nos olvide que va de la mano con el Partido Comunista. El señor Artés creo que hace esa cuña, tiene una cuña perfecta para mostrarle algunos caminos tremendamente ortodoxos, duros. Yo creo que hasta el señor Artés se ríe de algunas de las cosas que le plantea a Boric, como le dice él o como lo menciona. El Meo, bueno, él está haciendo una campaña personal, no nacional, y es de simpatía, de caer bien, de decir algunas cosas bonitas, y solamente cantos de sirena. Voten por mí, en el fondo, lo que sale a decir. O ustedes se lo pierden porque no votan por mí. El señor Boric, la verdad es que no hay forma de componer a un ignorante. Lo que le pregunten no tiene idea. Peor, no tiene criterio. Una persona que se ha entrenado bastante en él, ¿fue alumno tuyo? Pero yo lo conozco, Gabriel, conozco su generación, los autónomos, sé cómo se generaron, muchos fueron alumnos míos de su generación, sé cómo se instalaron, así que hasta ahí llegó. Ya, perfecto, pero mira, la verdad de las cosas es que no es refaloso ni es líquido, es simplemente pegajoso. Me parece de una incomodidad tremenda que pongan a un joven, a un señor ignorante, con ayuda de escucha,
con los otros candidatos, ayudándolo a salir adelante y ayudándolo también a presentarlo como la salvación del centro y de la juventud. Yo creo que ese juego la gente no lo ve, y si lo ve no lo dice, y por último a lo mejor no se han dado ni siquiera cuenta. El señor Parisi no existe, no está, es virtual, candidato virtual. Pero tengo una diferencia con lo que planteas tú, Álvaro, en cuanto a la señora Proboste. Creo que la señora Proboste tiene la posibilidad en estas semanas que quedan antes de la elección de ir por más o menos 500.000 votos. Esos 500.000 votos. Pero pues se reorienta hacia el centro. Por eso te digo, ella se la están dando ahora, eso voy yo. Creo, ella a su espalda o a su costado tiene gente que son políticos cazurros. Ahí hay harta cabeza que son políticos electoreros, o sea, científicos desde el punto de vista de la gafitería jurídica o política, como se llama. Y creo que ese giro lo están esperando y lo van a hacer. Y creo que puede dejar atrás al señor Boric. Creo, porque además el señor Boric no se ayuda, o sea, ayuda a tirarse para el lado. Pero lo que me llama la atención es que hay un segmento muy importante de la población que aplaude todos los hierros, ignorancias y omisiones del señor Boric. La falta de programa, lo aplauden. Y eso me preocupa, y creo que pueden ser más de 500.000 votos los que están en esa posición. Es que si eso te preocupa, quiere decir entonces que la Yana Proboste no tiene ninguna posibilidad. Es que son otros 500.000 votos. Creo que son distintos de los que ella puede salir. Yo estoy de acuerdo en el matiz de que ella se ha aprendido algo de contingencia en estos días, en estas semanas, tiene que reorientarse. Pero mira, qué más reorientación marquetera que empezar a hacer una pirueta, porque la verdad de las cosas que pararse de cabeza, ella que hizo gimnasia, no sé, a mí me parece ni siquiera chistoso y que le haya hecho nadie como. No la ponga a esa altura. Iba a hacer una tontera, iba a hacer una estupidez, pero que nadie como Aneche le haya puesto. No la ponga, es demasiado mérito compararla. Bueno, iba a decir una estupidez y afortunadamente me arrepentí. Cuando les digo esto de los cantos de sirena... Pero menos estupideces que en todo caso creo que puede haber un debate presidencial, porque en el debate se ha dicho cada cosa. Sí, es verdad. Sí, no, bastante más moderado, centrado, ideologizado que lo que han dicho estos señores. Pero fíjense que todos los candidatos un poquitito ofrecen más de lo que pueden dar. Ofrecen más de lo que cada uno de los cargos da. Yo estoy preocupado, porque indudablemente mi candidato es José Antonio. Pero José Antonio sin Congreso y con esa constituyente, caramba, ¿para qué queremos presidente en esas condiciones? Y pero me preocupa... Congreso, constituyente y equipos, ese es el problema. Ese es el tema, sí, estoy de acuerdo, pero me preocupa el hecho de que en la centro derecha está metido, no sé si en el ADN o en la estupidez humana, el hecho de que, mira, yo para moderar, y cada uno de los electores voy a votar por José Antonio, pero yo voy a ir hacia el centro o hacia la izquierda con mi diputado o con mi senador. Eso me parece una burrada, pero porta un caballo, y que todo el mundo lo conversa con una liviandad tremenda en los cócteles y se las dan de ecuánime, cuando la verdad es que son imbéciles. Pero miren, esa es mi visión, discúlpenme, pero es que es verdad. Vamos a convidar a Jorge a un encuentro de cientistas políticos. Sí, claro. No, por favor, yo soy el perfecto candidato, no voten por mí. Es perfecto, porque creo que uno tiene que salir a decir que si la gente no trabaja, no va a comer, no se va a vestir, no va a tener techo, no va a satisfacer sus necesidades, ni va a surgir ni nada. Si no se esfuerzan amarradito con el trabajo, nada. Y si no se esfuerzan por trabajar y aplicarse y hacerlo cada vez mejor, no van a llegar a ninguna parte. Que deben ser perseverantes, cada persona debe luchar por sí mismo y por los propios, que deben ser responsables. Bueno, si ustedes salen con eso, definitivamente no van a tener ni un voto. Y desgraciadamente esa sería mi posición. La posición es de responsabilidad hacia el país, hacia quienes nos rodean y por supuesto hacia los mismos inmigrantes. Fíjense que yo tengo una visión un poquito más benévola, si acaso quieren, porque creo que ha llegado mucha gente muy buena y en promedio bastante más educada que nuestro promedio. Yo estoy de acuerdo contigo, ojo, en eso estoy completamente de acuerdo contigo, pero otro día me gustaría que sea un programa de inmigración. Es otro litro, como dicen los curaditos. Pero también hay un tema... Dame, Osvaldo, 30 segundos, que
Porque veamos, tiene que terminar de contradecirme. no. Es que ¿cuánto pesan los partidos políticos? Nada. Sí, ¿cuánto es Pero el son los que porcentaje de la manejan el población? sistema. Sí, Manejan el sistema. es que Son un estoy grupo, claro. son una oligarquía. Es que eso es lo único que les queda a los partidos políticos, porque el peso desde el punto de vista de su representatividad es minúsculo. Bueno, y el Estado, esta idea estatista, se les ha transformado en el verdadero Dios, que va de la mano con el dinero. Yo no trabajo y recibo. Siempre pongo el ejemplo de las fonolas. Los jóvenes no saben lo que son las fonolas, pero llovía un poquitito y partían a la municipalidad a poner cara de mendigo y cara de tonto para que le entregaran las fonolas para poder cubrir el techo. Y ahí siguieron décadas y décadas y décadas. Eso quería decir para empezar. Lo que pasa, Jorge, yo creo que es un tema sumamente apasionante y de profunda densidad politológica y sociológica, entender los cambios estructurales para que la gente que hoy día tiene menos de 30 o de 40 capte el sentido de las cosas de la historia. Tú hablaste al principio de este encuentro en una forma metafórica y poética muy concreta, muy, muy correcta. Dijiste niñitos con pies azulosos de frío. O sea, este era un país muy pobre. Había mucha pobreza. El año 70 era el 40% de la población en extrema pobreza. Fíjate que cuando el gobierno militar llega al poder, teníamos el nivel de desnutrición más alto de América Latina, solamente superado por Haití. Y muertes por niño al nacer también más alto. Entonces, cuando yo hablo con mis hijas, bueno, está casada, con mis alumnos y con las generaciones, y quedan pasmados lo que yo les digo, me dicen, ay papá, ya sabe que más profe no, porque no conocieron la pobreza, no conocieron los gobiernos de izquierda extrema, no conocieron el comunismo. O sea, todo esto para ellos es juego, es un parque jurásico, por así decirlo. ¿Ok? Sí. Entonces, de alguna manera, dicho en forma vulgar, están parados, nacieron plantados y parados. Entonces, el entendimiento del sacrificio de nuestras generaciones, sobre todo la de nuestros padres y nuestros abuelos, que tuvieron que instalarse, que luchar contra el medio, que vencer el estatismo, como dices tú, que luchar contra el comunismo, hacer un sistema, forjar el capitalismo bueno o malo, es algo que ellos no entienden y no conocieron. ¿Okay? Entonces, esto suelta de idealismos que son más bien ilusiones infantiles, naif. Espero que cuando esto me estén viendo no genere mucha malestar. Ilusiones naif. Entonces, claro, como no se conoce la pobreza, como no se conoce la miseria o el hambre fisiológica, como decía mi padre, que en paz descanse, todo es fácil, todo es distinto. Entonces Boric está un poco en eso, en estas oligarquías, estos grupos más medios o medios altos, alternativos, de gente que ha tenido absolutamente todo, y muchos de los cuales ni siquiera requirieron CAE, porque las familias les pagaron. Entonces para mí es muy fácil desde un escritorio hacer un laboratorio de revolución. Pero ellos no conocieron las condiciones objetivas de la revolución. Que quede claro para todos los seguidores del Frente Amplio. Ustedes del Frente Amplio nunca pudieron conocer las condiciones objetivas de revolución que sobre todo conoció Osvaldo, que conocieron mis padres y yo a medias. ¿Ok? Así es. Así de simple. Como no saben, no conocieron el guevarismo, no conocieron el sandinismo, no supieron del Frente de Manuel Rodríguez o del MIR, de los procesos de constructivos o destructivos institucionales con los Tupamaros, con Sendero Luminoso. Entonces, no conocen las condiciones objetivas de la revolución y por lo tanto todo lo hablan desde un escritorio, en una página web o en un internet. Entonces, eso... Y ese fenómeno que tú estás describiendo, donde hay una inconsciencia absoluta. Oye, independiente que estén de acuerdo o no con Caso, con Sichel o con la propuesta. Es otro cuento. Es otro cuento. Yo creo que dentro de todo este análisis que se ha hecho, yo creo que la izquierda y la Proboste, apoyados por este gobierno, van a jugar el rol de la normalidad. Y ese es un tema que yo creo que en otro programa lo podemos hablar, porque el empezar a condenar ellos mismos lo que crearon, la violencia, el desorden, el caos, la crisis económica, qué sé yo, hoy día son los santos varones que están, santas y santas varones que están hoy día condenando lo que ellos hicieron.
le quieren dar a eso un manto de olvido y generar un panorama por inconsciencia y falta de empatía con la sociedad, que ellos sí lo saben manejar muy bien, una falsa normalidad. Y esa falsa normalidad puede ser tremendamente peligrosa para la que nosotros estamos conversando. Entonces, ahí hay un tema que está descrito en las mismas teorías que ha planteado Álvaro, de cómo podemos alterar un proceso dando un baño de normalidad. Y la gente dice, bueno, sí, se quemaron 4, 5, 10 iglesias patrimoniales, bueno, pero fue hace un año, no importa. Me acuerdo que el año 2017, cuando se cumplieron los 100 años de la Revolución de Octubre, que la verdad era en el calendario nuestro, porque en el calendario todo era noviembre, me tocó debatir sobre el proceso revolucionario bolchevique y sus grandes epígonos, Trotsky, Lenin, qué sé yo, los procesos, con un historiador muy conocido, cuyo nombre no me acuerdo, con otro historiador también, con Manuel Riasco, éramos 4. Entonces, cada uno iba elaborando una tesis, y la tesis mía no es novedosa, así tampoco es mi tesis. Quise plantearles a la audiencia, eran todos alumnos del Instituto Nacional, a todo esto nos había convidado a la Academia Literaria, en el lugar de eventos que ellos tenían, o el gimnasio, ya ni me acuerdo, pero estaba lleno. Y les dije, ustedes tienen que entender que los procesos revolucionarios tienen ciertas características y que son innegables. En primer lugar, la revolución como proceso político de cambio estructural y fundamental desde la conciencia es un fenómeno de la filosofía moderna. Ustedes no van a conocer revolución, sino que a partir de la Revolución Francesa. Antes no habían revoluciones, habían insurgencias, levantamientos, pero el ethos o la antropología, o digamos la socioantropología, por así decirlo en términos modernos, se mantenía casi idéntica. Entonces eran más bien estructuraciones capitales desde la institucionalidad, y los procesos evolutivos mentales eran distintos. En segundo lugar, aparte que es obra de la filosofía moderna, es un proceso, escúchalo bien, profesional. Los revolucionarios se preparan en las universidades públicas como la Universidad de Chile, la Escuela de Sociología, de Antropología, algunos se incrustan en la Universidad Católica, universidades jesuitas, y se preparan. Y las instituciones biológicas también. Exactamente, con subsidios estatales, van generalmente a Europa, o algunas universidades más progresistas o avanzadas en Estados Unidos, como Stanford, Yale, y se preparan y vuelven para su construcción del partido a inyectar, a inocular una conceptualidad y una lingüística completamente distinta. ¿Ok? Entonces, estos son procesos prototípicos de la filosofía moderna y de carácter profesional. Exactamente. Y no se entiende y no se cree hasta que de repente uno se da cuenta que cambió el modo de ver, el modo de ser y el modo de conversar y de vestirse. Porque una cosa es que uno tenga una apreciación estética distinta, pero yo tengo que distinguir que este es un color del otro. ¿Ok? Entonces se produce una alteración lingüística. Y lo que pasa justamente hoy día, que estamos en un proceso destructivo que parte por ser deconstructivo, como se dice en términos vulgares, pero deconstructivo es derribamiento, es reformulación. Y yo creo que esta ilusión naif y sobre todo esta política adolescente que uno ve por el Frente Amplio y por varios grupos que pretenden, digamos, asimilarse, no están entendiendo el juego conceptual que está detrás de esto. ¿Ok? Así de simple. Entonces, y por eso que a continuación viene la forma burda de opacar el problema, de opacar la reflexión. Todo es consigna. Y todo Álvaro, me pareció recibir la perfecta descripción de la historia de tu colega y mi colega, señor Atria. Ah, sí. Pero, por ejemplo, Fernando lee a Schmitt, a Carl Schmitt, yo también lo leo. Y yo en mi cátedra enseño mucho a Carl Schmitt, pero son claves distintas de entendimiento de la misma teoría. De la misma teoría, sí, claro. ¿Quién es el soberano? ¿Qué es la soberanía? ¿Cuál es la identidad? Bueno, hay un ejemplo concreto, perfecto, sí. Está notable. Sí. Oye, Osvaldo, ¿me permites hacer una aclaración para que se lea o se escuche, se entienda mejor lo que dije? Sí, Yo no, cuando hablo de idiotas o imbéciles, no pretendo ocupar una clasificación psiquiátrica de Modé, que ya está superada hace más de 40 años, o un poco menos. Lo que trato simplemente que nuestros auditores reciban una cosa bien simple. El que hace permanentemente imbecilidades es un imbécil.
Lo mismo el que reitera un comportamiento bobo es lo que es. Eso es todo. Un bobalicón. Un bobalicón. Así es. Ya. Y el que hace cosas estúpidas, bueno, es un estúpido. Es un estúpido. Así que no hay ningún problema. Y el que se da vuelta a la chaqueta es un traidor. Así que todas esas cosas están Son bien ciertas. definidas. Bueno, señores, yo les agradezco muchísimo su participación. Creo que ha sido muy enriquecedor. Y bueno, a los auditores, mis agradecimientos por mantener la permanencia, por el apoyo que nos dan. Y será hasta una próxima oportunidad en que estaremos nuevamente. Hasta la primera vuelta. Hasta la primera vuelta. No, yo creo que antes vamos a conversar. Gracias por invitarme, por tolerarme. Un agrado siempre aprender de Álvaro, de ti, Osvaldo. Pero yo también estuve en ese 22% que trabajó por el rechazo, por si acaso. No, bueno, no hay necesidad de aclararlo porque este fue un canal que estuvo en esa parada y ustedes estuvieron hablando ahí, así que no hay para qué decirlo. No, es que yo quiero reivindicar lo identitario. Y yo encuentro maravilloso haberse alzado contra el sistema global y mundial. O sea, eso pero por supuesto. Eso cuenta. Es la mejor manera de enfrentar el pensamiento y dentro del país, dentro de las ideas, el de Gramsci, el que plantea la concepción hegemónica, y eso es lo que nosotros no toleramos. Así que, exactamente. Así es. Gracias por el convite. Muchísimas gracias. Muy bien. Un abrazo grande. Chao, gracias.